Amigos, muy buenas noches, sean bienvenidos a un capítulo más de la entrevista con Lu. Sería la número 21. Estoy muy contenta porque jueves a jueves, pues bueno, tengo invitadazos e invitadazos. Mi invitado de hoy ya está aquí, así es que lo voy a presentar. Él es rejoneador y forcado. Probablemente ya hayamos tenido, no probablemente, ya tuvimos rejoneadores, ya tuvimos un forcado, René Tirado, si lo pueden recordar, hace unas semanas. Y hoy vamos a hablar con una persona que realiza las dos labores, labor de forcado, labor de rejoneador, y además tiene una casa muy bonita de caballos, así es que va a ser muy interesante poder platicar con él. Su nombre es Diego Luceiro y viene de una familia y una dinastía torera muy interesante, así es que ya lo tengo aquí, vamos a hablar con él y para que lo conozcan quienes no lo conocen. En un segundito le voy a mandar la invitación porque llegó muy puntual. Creo que ahí ya estamos. Ahí, Ahí ya está perfecto, ya no hay que moverle nada. Diego, buenas noches, bienvenido a la entrevista con Lu. buenas noches, Lu. Y una disculpa por las fallas técnicas. No pasa nada, eso rompe el hielo, es una maravilla. Oye, es un gusto estar aquí contigo. Muchas gracias por la invitación. No, nada que agradecer, al contrario. Vamos a conocer un poquito de Diego Luceiro, porque tú naces, les platicaba que naces en una familia muy torera, con una tradición muy bonita. Tu padre es fundador también de los Forcados Mexicanos, pero vamos a hablar esto un poquito más adelante. Cuéntanos un poquito de quién es Diego Luceiro, su entorno familiar, eh, toda esta parte desde que eras pequeño. Pues mira, te cuento, desde chiquitito, pues te imaginarás con un abuelo, con un papá, con un hermano rejoneadores. Pues yo desde que nací me crié en rancho rodeado de caballos. Entonces ahí el gusto fue, digamos que nato, ¿no? Mis juegos de infancia era jugar con la bici a torear, ¿sí me explicó? Entonces, así que hubo oportunidad ya de montar más en forma y ya de tener un poquito más de control sobre los caballos, pues mi papá creyó que fue oportuno debutar, que debutara allá en una plaza de toros a los 8 años. Así es, desde los 8 años estuvimos en los ruedos, de niño, claro, y desde ahí fue naciendo y hasta ahora, ¿no? Hasta ahora el amor por el caballo y por el toro bravo. A mí me gusta mucho comentar que me encanta el caballo, es obviamente de mis animales favoritos, pero no o sea, la unión perfecta es cuando está un caballo con un toro en una plaza, ¿no? Para mí eso es así como lo más supremo. ¿Cómo es vivir esa parte siendo niño, donde pues viajan, generalmente las familias viajan con los papás para los rejoneadores y esto? ¿Cómo era viajar con tu padre rejoneador cuando él se presentaba, ir con tus hermanos? ¿Cómo manejaban esa parte? Pues yo siempre lo disfruté muchísimo. De niño, yo era el niño que ya se sabía que los lunes y los martes no iba a ir a clases porque andaba en alguna corrida y yo feliz, ¿no? Y bueno, ese mundo siempre rodeado normalmente había forcados en las corridas, entonces ese grupo antiguo de generaciones pasadas, pues nos conocieron a mí y a mis hermanos desde chiquititos, ¿no? Éramos los llaveritos de todos. Entonces yo siempre lo viví como una aventura nueva, cada corrida era una aventura nueva, cada plaza tiene una personalidad distinta. Por darte un ejemplo, a mí me encantaba ir a Mazatlán. Mazatlán fue de las plazas que me vio torear desde ya niño y también ya de adolescente. Fue de las plazas donde yo más toreé y se hacía un ambiente padrísimo, ¿no? Y imagínate, para un niño que empieza a crecer, te estoy hablando de 13, 14 años, ¿no? Ya salidas cobijado por el grupo de forcados de Mazatlán, nos llevaban a las discotecas, nos llevaban con amigos y demás. Entonces, para mí la verdad es que sí fue todo una aventura que disfruté muchísimo.
Para ti era de modo natural, como lo comentas, el tener contacto con toros y con caballos, pero esa parte del cuidado, de aprender a montar, de saber llevar y saber e interpretar a un caballo, que no es tan sencillo, esa parte, ¿cómo la disfrutabas? Claro, bueno, ahí ya vamos a la parte más seria, ¿no? Eh, Ujú. Te voy a decir algo, en ese momento mi papá tenía una cuadra de caballos ya puesta, cosa que hoy en día yo no tengo, yo estoy poniendo una cuadra de caballos. Ese es el detalle, ¿no? No es lo mismo ya torear con un caballo que lo sabe hacer, que prácticamente se quita solo, ¿no? No es lo mismo hacer eso que ahorita en el proceso, en el momento en el que estoy, que yo estoy enseñando mis caballos desde cero, ¿no? Ahí es donde todo se complica, ahí es donde sabes si eres un jinete de verdad o no. Pero bueno, volviendo a esa época, pues yo lo disfrutaba mucho. Mi papá me asignó 4 caballos muy seguros para que yo toreara con un muy buen sitio. Y además, pues aprovechaba la juventud. Tú sabes que en el mundo del toro a los niños toreros siempre se les cobija un poquito más y se les festeja más. Entonces las cosas, la verdad que en esa época, pues eran un poquito más fáciles. Se da de manera natural, pero tú estabas seguro de querer ser rejoneador. O sea, tú decías, bueno, yo ya estoy consciente porque cuando son muy pequeños, pues generalmente lo ocupas o lo haces como un juego o no lo tomas tan en serio, pero tú cómo te veías en esa parte o si lo necesitabas, si lo vivías. No, yo vivía para las corridas, para las presentaciones. O sea, cuando yo sabía que iba a haber una corrida ya sea 15 días antes, un mes antes, era la emoción máxima. Todavía hoy en día, o sea, esas maripositas en el estómago que sabes que vas a torear. Obviamente hay algunas plazas que tienen muchísimo más peso que otras, ¿no? Que te pones más nervioso por el compromiso, por decirte la México, ¿no? Llegar a la México con caballos más nuevos y demás, a lo mejor sí sientes esas maripositas, pero vas con un nervio muy grande. Cuando vas más seguro con tus caballos, se disfruta muchísimo. Y yo desde chiquito me acuerdo que siempre disfruté muchísimo cada tarde. Pues es lo que te hace ser torero. O sea, si no tienes amor a lo que haces, si no es algo que te llena muchísimo más que cualquier otra cosa, pues mejor no dedicarse a torear. Sí, por supuesto. Oye, y hay algo muy bonito mientras yo leía acerca de ti y Tlaxcala tiene como que un saborcito especial para ti, porque debutas como niño rejoneador en Apizaco, Tlaxcala. Así es, así es, así es. Ahí tendría, sí, 8 años, 8 años. El debut fue en Tepeji del Río, en una corrida de rejones. Digamos que Ujú, la primera aparición en público, invitado por mi papá nada más a poner una banderilla. ujú. Y bueno, de ahí, pues se potencializó todo esto, ¿no? De ya querer yo torear un toro yo nada más. Y me acuerdo de esa corrida en específico que pues también para mi papá no era fácil, ¿no? Un niño, su hijo, que además a los 8 años, pues sigue siendo un niño, o sea, y en un ruedo se corren muchos riesgos y súmale caballos, ¿no? Entonces, pues mi papá trataba de llevarme lo más despacio que se pudiera a pesar de la edad. Y en esa corrida en específico me acuerdo que yo iba a torear una vaca. Ajá. Íbamos y el acuerdo fue que yo iba a torear una vaca. Llegamos y la empresa, pues, con la sorpresa de que no iba a ser una vaca, que ya iba a ser un novillito ya como unos 400 kilos, que para mí en esa época, pues, era enorme, ¿no? Yo nunca había toreado a los 8 años ya un novillo en 400 kilos, lo ves como si trajera 600, ¿no? Ajá. Y mi papá, bueno, estaba nerviosísimo y enojadísimo con la empresa y demás, pero bueno, nos animamos y las cosas corrieron muy bien, la verdad que muy, muy bien. Y bueno, pues son de esas vivencias, ¿no? Yo creo que a todos mis compañeros rejoneadores forcados, muchísimas empresas nos han dicho, oye, vas por un ovillo y llegas ahí y ves un búfalo en los toriles. Sí, aparte no, la gente de repente cree, porque cuando estás en barrera, pues lo ves como chiquito, ¿no? Pero ya estando abajo, la dimensión cambia, o sea, el estado real
Digo, eras un niño. ¿Lo disfrutaste muchísimo? ¿Te ganó el nervio? ¿Qué pasó en esa tarde? ¿Sabes qué? Yo lo que siempre me ha pasado, antes de que sale el toro, cuando estás ya en la plaza o cuando estás calentando, sí hay nervio. Pero una vez que sale ya el toro, o sea, ya como que ya te olvidas del nervio, te concentras y hay unos segunditos que es cuando el toro viene, que quizás sí dices, ay, ay, ¿no? Pero con que le des la primera pasada y ya lo sientes atrás de ti, por lo menos para mí, ahí yo ya empiezo a disfrutar, ¿no? Porque ya estoy aquí, ya tengo el toro aquí atrás y a eso vine, ¿no? Entonces ya lo tengo aquí, bueno, vamos a disfrutarlo. Y la verdad es que sí, siempre lo disfruto. Creo que la primera embestida es la más complicada, pero ya que pasa ese ferrocarril por atrás bufando, ¿no? Que nada más lo oyes y de ahí ya disfrutas. Ok. De ese día en Apizaco, bueno, yo vivo en Apizaco, cabe recalcar. De ese 1991 a 1996, pues toreas, ya estás un poco más grande, pero partes a Portugal. Esta parte de irse a Portugal, pues conoces también eh, la vida, el ser, el núcleo de los forcados. Cuéntanos un poquito acerca de eso. Sí, bueno, la etapa en Portugal fueron alrededor de 6 años, 6 años y medio más o menos, en donde yo todavía iba con el tema del rejoneo. Ujú, En parte nos vamos a Portugal porque fallece Lalo Fontanet, ujú. el rejoneador Eduardo Fontanet, que fallece en la Plaza de Toros, México. Mi papá estaba muy unido a él, incluso con tema de caballos, con temas de negocios, entonces fue un golpe muy duro la muerte de Lalo. Por eso es que nos vamos a Portugal. Y mi papá se va a Portugal a empezar de cero. Entonces, la verdad es que fue una época de mucho acercamiento hacia mi papá, porque estábamos él y yo prácticamente solos, abriéndonos camino, sin caballos allá. En esa época empezamos a recibir caballos de Joao Moura, de Tiago Carreras, y puros potros, ¿no? Y a amansar potros y a hacer labores de caballerango. Entonces, digamos que fue una etapa algo dura, que nos duró alrededor de 3, 4 años, en la que yo venía de torear muchos festejos en México y allá en esos 3, 4 años nada más toreé como tres, ¿no? Ujú. Y además con caballos nuevos, y se dificultó mucho. Ahí, si soy sincero, sí sentí eh, que ese sueño se hacía más inalcanzable porque las cosas estaban muy complicadas. Entonces, ahí hablo con mi papá y decido irme a estudiar a Lisboa. Ok. Nosotros vivíamos en el Alentejo, en un pueblito. Entonces, ya nada más iba los fines de semana. Entonces, como que se opacó un poquito el tema del rejoneo y es por ahí que recibo la invitación del grupo de forcados de Évora, un gran grupo de forcados portugués, al cual también mi papá había pertenecido, ¿no? Hace muchos años. Entonces, para mí ahí se abre un mundo nuevo, ¿no? En donde yo podía mantenerme cerca de los toros, bien, sin que me costara mantener caballos y demás. Y fíjate, está muy, muy chistosa la primera vez que yo pegué en una plaza. Yo de experiencia como forcado no tenía absolutamente nada. Quizás había pegado un par de becerras a puerta cerrada. Y me invita el grupo Forcados de Évora a una corrida en Figuera dos Cabaleros, en donde vamos por toros de la ganadería Pasaña, toros grandes, y la ganadería Pasaña, pues también era una ganadería importante y brava. Bueno, una corrida con un promedio de 550 kilos. Primera vez que yo me vestía de forcado. Para esto yo ya les había dicho que yo ya había pegado antes, lo cual era mentira, Completamente ¿no? fan. Yo lo que quería era vestirme, ¿no? Esa emoción de vestirte de forcado. Y el cabo de esa época, Joan Pedro Rosado, me tuvo toda la corrida, los 6 toros en el callejón, no me metió a ayudar, no me metió a nada. Sale el último toro, que traería unos 580 kilos más o menos,
con los cuernos muy cerrados, así, capachito, ¿no? Y nada más voltea y me dice, mexicano, ¿crees que qué pasa ahí en medio de esos cuernos? Me volteó a ver y digo, pues yo creo que sí. Bueno, pues el toro es tuyo. Estaba mi papá en los tendidos. Entonces, imagínate, ¿no? Yo tendría ahí 17 años, más o menos. Nunca había pegado nada y de repente ya estás en una plaza de toros enfrente de un toro en 580 kilos con un grupo de forcados serios. Entonces voy, me acerco, le brindo a mi papá y mi papá nada más me dice, Diego, con una cara de nervio, me dice, Diego, nada más párate en los medios, cárgalo, dale 3 pasos y agárrate con todas tus fuerzas. Y bueno, dicho y hecho, se arranca, pum, me agarro, nos lleva hasta tablas, para no hacerte el cuento largo, que me llevo el trofeo a la pega de la noche, ¿no? Gracias a Dios lo logré pegar al primer intento. Entonces, bueno, pues ahí sí se abrió una puerta al mundo del forcado y yo creo que vaya manera de abrirla, ¿no? Sí, claro. Oye, contrasta mucho el hecho de ser, yo sé que estás frente a un toro en un rejoneo, pero tienes como una extremidad más, en este sentido, el caballo. Pero ya pegar un toro de esa dimensión, em, ¿qué te llenó? O sea, porque me imagino que fue una emoción, la adrenalina, son muchísimas cosas, ¿no? Pero, ¿por qué así? ¿Por qué ese contraste tan grande? Pues mira, siempre, bueno, mi papá había sido forcado, ¿no? Fundó el Ujú. primer grupo en México. Entonces, pues en mi familia siempre se platicó del forcado. Yo siempre conviví con forcados, siempre vi los entrenamientos, mi papá les apoyaba mucho, les daba entrenamientos. Entonces, no era algo para mí extraño. Y ese gusanito de seguir un poquito los pasos de, bueno, mi papá fue forcado, ¿por qué yo no? O sea, ¿por qué yo no podré pegar un toro? ¿No? Vamos a probarlo. Y también un poquito ahí el tema de hacia ti mismo, de ¿soy capaz o no soy capaz de plantarme enfrente de un toro, pero ya no de un novillito jugando, o sea, ya de un toro en serio? Y sí, y sí, vimos que sí fui capaz, ¿no? ¿Y qué es lo que se siente? Mira, hay pocas cosas en este mundo que te puedan hacer sentir tan vivo que el momento que veas una bestia en 500 kilos corriendo hacia ti y tú saber que no te puedes quitar, o sea, que no le vas a pegar un quiebro y la libras, no, saber que va a haber un contacto. Y esa incertidumbre, porque es un contacto que por más técnica que tengas, por más que vayas al gimnasio y estés fuerte, yo siempre digo, los toros no se pegan con los músculos, se pegan con el corazón. Vale. Eh, Nunca sabes qué va a pasar y pueden haber accidentes durísimos, ¿no? Entonces, esa incertidumbre, pero aún así ponerte ahí enfrente y hacerlo además con una sonrisa, hacerlo con estilo, hacerlo con amor y sabiendo que detrás de ti hay 7 hermanos tuyos que están dispuestos a dar la vida por ti, hay pocas cosas en este mundo que te hagan sentir tan vivo. Mira que me he aventado de paracaídas, de los bungees, de esto, del otro, buscando esas sensaciones. Nada me la ha dado igual que estar de frente de un toro. Platicaba con René Tirado en una entrevista pasada y decía que es una forma de vida, es una forma de vida el ser forcado. Totalmente, totalmente. Porque además, por lo menos a mí lo que se me inculcó y lo que yo intenté inculcarle a los forcados nuevos, porque yo sí siento, o sea, estuve 10 años en el grupo de forcados mexicanos, ya Ujú. posterior a Portugal, llegué y me uní, así que llegué, así que bajé del avión, prácticamente a las 12 horas yo ya era forcado mexicano. Y desde ahí, bueno, primero empiezas como el nuevo, ¿no? Pero vas subiendo en la jerarquía y cada vez te vuelves un forcado más serio. Y yo asumí el papel de los entrenamientos, de traer y de compartirles cómo vive el forcado en Portugal.
El ser forcado en Portugal sobre todo, es un tema de respeto, de muchísimo respeto a las antigüedades, a los forcados que ya llevan más tiempo. Por darte un ejemplo, un grupo de forcados allá va a una corrida y son 30 personas. Termina la corrida, es la hora de la cena. Nadie se sienta hasta que no llegue el cabo. ¿Sí me explicó? O nadie empieza a comer hasta que no llegó el cabo, a lo mejor de cobrar, de hablar con la empresa. Eh, y el cabo se sienta siempre en el centro de la mesa, rodeado de los más antiguos. Entonces va por ahí un poquito el respeto de los nuevos hacia los antiguos. Entonces yo traté de inculcarle eso a los más nuevos de mi grupo, incluso los entrenamientos, darle la seriedad de vida, ¿no? Las mejores armas que puede tener un forcado es su conocimiento sobre terrenos, sobre toros, es una técnica pulida, ¿no? Porque por fuerza gana el toro. Ahí nuestra mejor defensa es nuestro conocimiento y nuestra técnica. ¿Sí me explicó? Ujú. Esa gran diferencia entre los forcados en Portugal y en México, también hay una gran diferencia entre el público en Portugal, que conoce bien lo de los forcados, al público mexicano, que de repente no entienden, de repente no le dan el valor que se merece el hecho de ser forcados. Sí, definitivamente la figura del forcado en Portugal eh, yo creo que es más Ujú. seria que en México. No tanto por el forcado en sí, sino por una afición, pues que ya lleva muchos años en Portugal viendo pegas. Recuerda que el origen del forcado viene de la Guardia Real Ujú. portuguesa. Entonces, eso allá lo siguen teniendo muy presente. Entonces, al forcado allá sí se le da ese lugar. En México tiene 40 años, más o menos. Entonces, pues es un público que no vio esos orígenes y también en los primeros grupos pues, no, todavía no traían una técnica tan pulida. Ujú. Incluso el forcado en México era más fiestero, pedía palmas, el público le aplaudía, caminaban así, levantando las piernas, parecían caballos haciendo paso español, este, en sus inicios, ¿no? Y a la gente le gustaba, también hay que entender que es una fiesta distinta. Pero sí, tienes toda la razón. O sea, en Portugal se le da más su lugar o un lugar de más seriedad al forcado que acá en México. Ahora, sí te digo, yo he visto que los grupos, por lo menos los grupos importantes, los grupos serios en México, Ujú. ya están haciendo las cosas muy diferentes. Son grupos que han ido mucho a Portugal, que han absorbido no una, sino varias veces la fiesta allá, que ya ven por sus propios ojos el respeto que hay hacia el forcado y también el respeto que el forcado le da al toro en el ruedo. ¿Sí me Sí, claro. explicó? Un forcado allá no anda pidiendo palmas. ¿Por qué? Pues porque es el respeto a la pega. Si tú te fijas y te pones a ver videos de las pegas en Portugal, la plaza es un silencio total y nada más se escucha la voz del forcado, cómo se va haciendo del toro. Para mí es un 80% más importante el cómo vas caminando, cómo vas haciéndote del toro. Mm. Ese momento es más importante, esa comunicación es más importante, que se llama mandar sobre el toro, que la pega en sí. Si tú estás bien con un toro, ya deberías de tener prácticamente media pega hecha. Ujú. La lectura que Pero le sí, das al toro, ¿no? Previo a. así es, el tema de terrenos, de distancias, el toro habla contigo. Tú como forcado, el primer intento siempre es del toro. Entonces quiere decir que vamos largos, no vamos con grupo cargado. A mí me molesta mucho ver un grupo de forcados que se va luego a la media vuelta desde el primer intento, todos cargados. ¿Sí me explicó? El primer intento tiene que ser del toro, tiene que ser una pega de largo, dejarlo venir. Y el primer ayuda largo para que la pega luzca. Ya el recurso de la media vuelta, a lo mejor un tercer intento con un toro parado. Pero es a lo que voy, ¿no? Esa seriedad.
Y en México sí ya hay, te puedo nombrar al grupo de Forcados de Mazatlán, te puedo nombrar al grupo de Forcados de Querétaro, obviamente a los mexicanos, y bueno, San Luis también lo empieza a hacer cada vez mejor. Para mí son los grupos más serios, no, no es hacer menos a los otros, simplemente los otros están más nuevos, pero son los grupos más serios que tenemos en México y pues ya prácticamente todos estuvieron en Portugal. No sé si San Luis ya estuvo, pero los demás ya. Ok. ¿Por qué llegar de México y vestirte otra vez de forjado y no tenías esa cosquillita de regresar al rejoneo? Sí, siempre la tuve, siempre la tuve. Nada más que cuando yo regreso de Portugal, eh, yo llego a vivir con mi mamá y mi papá se queda en Portugal. Yo seguía joven, digo, yo no vengo de una familia de mucho dinero, ¿sí me explicó? Entonces, yo no traía una cartera lista como para hacerme de tres, cuatro caballos, y empezar ese mundo del rejoneador desde cero. Entonces, para ser rejoneador, acuérdate que antes que nada, pues tienes que tener para poder, no nada más invertir en caballos, sino mantenerlos. Después hacerte de tu remolque, de tu camión, para mantener un buen nivel tienes que estar toreando vacas. Si tú no eres ganadero, en mi caso yo no soy ganadero, pues tienes que estar comprando vacas. Una vaca, dos vacas a la semana, cada vaca te va a salir 7, 8 mil pesos, pues haz las cuentas, ¿sí me explicó? Caballerangos y demás. Entonces, cuando yo regreso de Portugal, no era el momento. Entonces, lo que hago es, yo ya había estudiado una carrera en Portugal, en Lisboa, yo estudié allá mercadotecnia, Ok. y se me presentó la oportunidad de estudiar una segunda carrera en la Universidad de Ibero. Entonces, pues seguí de forcado y al mismo tiempo estudiando la carrera. Los caballos quedaron un poquito a un lado. En esa época mi hermano Pedro ya estaba toreando. Sí hubo acercamiento con Pedro, con mi hermano, el mayor. Incluso toreé por ahí un par de festivales con él, porque sí, siempre estuve el gusanito, ¿no? De, oye, hermano, sé que vas a torear en tal lado, me das chance de poner un fierrito y me daba chance. Pero así mi cuadra tal cual, la vida no me lo permitió hasta más adelante, en donde yo ya en el mundo, digamos, laboral, pues fui creciendo, me pude ir haciendo ahí de un capital. Entonces hace 2 años, 2 años y medio, ya fue momento de decir, a ver, yo siempre quise ser rejoneador, ya sé que no soy un niño, ¿verdad? Pero tampoco soy un viejito. No quiero que voltear a los 50 años y decir, a ver, pude haber hecho eso, nada más que pues me faltó determinación o convicción. Entonces hablé con mi esposa y le dije, a ver, mi amor, estamos a punto de construir casa y demás, pero olvídate de esos planes. Ahí te va nuestro nuevo camino. Sí fue un notición durísimo. Claro. Y sí quiero aprovechar aquí el espacio, para decirlo. Yo la verdad es que estoy muy, muy agradecido con mi esposa, que la adoro, que desde el día uno ha estado conmigo, le cambié sus planes de vida y está conmigo todos los días. Ahorita que ya tenemos el rancho, se pone la camiseta del rancho, nos ayuda con equinoterapias, o sea, está siempre conmigo y me ha apoyado en todo momento. Sí quiero expresar mi agradecimiento enorme hacia mi esposa en ese aspecto, ¿no? Y qué importante es tener un equipo, ¿no? Que te respalde no solamente como pareja, sino también en ir construyendo e ir haciendo los sueños, ¿no? Haciendo realidad los sueños. Así es, así es. Y ahorita ya hablando del tema de los sueños, pues sí, está el lado de torear a caballo, de rejonear desde niño, ¿no? Ese siempre fue un sueño que, aunque hubo un momento que yo ya lo vi muy lejano y yo creía que pues prácticamente ya lo daba por perdido. Sí hubo por ahí un par de añitos que dije, bueno, pues ya el tema del rejoneador ya no. Agradezco a Dios, a la vida, que se presentó la oportunidad y estamos yendo detrás de ese sueño, ¿no? O sea, apostamos el todo por el todo. Nos hicimos de una cuadra de caballos nueva. Digo, los ahorros no nos alcanzaban para irla a comprar cracks a Ventura y a Pablo Hermoso, ¿verdad?
Entonces, pues buscamos caballitos con potencial, pero en sus inicios. Y Ujú. bueno, en ese camino estamos. Hemos toreado ya algunas corridas. Los caballos obviamente están en un proceso todavía de aprendizaje. Y el otro lado, pues es el tema del rancho del cortijo, de la finca, como lo quieras llamar. Desde niño siempre crecí en ranchos de amigos de mi papá, de ganaderos, y bueno, sí, es toda la vida, ¿no? Pasando una semana aquí, una semana allá, y a mí siempre me encantó el tiempo que pasaba en el campo. Entonces yo me acuerdo que desde niño yo le decía a mi papá, papá, ¿cuándo vamos a tener un rancho nosotros? O sea, estaría padrísimo, o sea, ya es momento, ahórrale y compramos un rancho. Desafortunadamente a mi papá nunca se le pudo presentar la oportunidad de hacerse de su ranchito. Yo sé que le hubiera encantado, pero no se le presentó la oportunidad. Entonces, igual, gracias a Dios, pues nos fuimos tras el sueño y encontramos un terreno muy bonito en Querétaro. Pues, ¿por qué soñar nada más, no? Si lo podemos materializar. Entonces empezamos desde cero, o sea, con tierra negra de agricultura y ahorita ya tenemos ahí 15 caballerizas, casa de trabajadores, ya tenemos la pista de equitación, estamos haciendo un saloncito, ahora toca hacer el ruedo, la placita de toros y pues ahí vamos detrás de los sueños, persiguiéndolos, no, no nada más anhelando, sino tratando de materializar. Y de esa parte en la que tú materializas, llega también una presentación en la Plaza México, que es la plaza pues más importante para ti. ¿Cómo vives esa tarde, ese 13 de octubre de 2019, que no tiene mucho? O sea, pareciera que ha pasado muchísimo tiempo, pero al final de cuentas, si quitamos toda esa parte de forjado, perdón, pues es muy poco tiempo el que llevas siendo rejoneador. Sí, 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 así es. Si quitamos la parte que toreé de niño, ¿no? Que me alejé del tema del rejoneo. Y ya cuando me retiro de ser forcado, que fue en el 2010, y yo retomé la carrera de rejoneador hace 2 años, Ujú, 2 años, y con caballos nuevos, ¿no? Y la corrida de la México fue hace un año. ujú. Entonces, para mí esa corrida fue un reto enorme, de los retos, yo creo que de los retos más grandes que he tenido, pues por la importancia de la plaza. Esa plaza pesa muchísimo. Yo veo a mis compañeros rejoneadores que llegan a la México con una cuadra de caballos puesta, Sí. ellos toreados y están nerviosísimos. Ahora, imagínate llegar a la México con caballos nuevos, con esa incertidumbre de qué va a pasar, de cómo van a estar los caballos, o sea, todo se duplica. Y además, súmale, para esa corrida, René Tirado fue el que me llamó. Ujú. Él estaba en ese momento con la empresa, yo estaba aquí en mi casa en la sala y me dijo, Diego, estoy aquí con la empresa, necesito una respuesta ahorita. ¿Toreas la México, sí o no? Me comentó que le habían llamado a varios de mis compañeros y pues que ninguno se había animado, ¿no? Entonces me dijo, pues es una oportunidad enorme, Diego. Tú lo que andas buscando es oportunidades, pues aquí la tienes. Yo de entrada sí le dije, René, no estamos para México, o sea, estamos empezando, ¿cómo nos vamos a ir a presentar a México? Y le pregunté, ¿cuál es el cartel? ¿De dónde son los toros? ¿Quién va a torear? Me dijo, eso es lo de menos, no importa. Y le dije, dame 10 minutos, René, y me marcas. En esos 10 minutos, en mi balanza, yo imaginé que iba a ser una novillada más de la México, que no iba a ser el Ujú. cartel que fue. Nada más que la afluencia no es tan grande, ¿no? Nos encantaría a todos que fuera más público, pero sí fue un Ujú. factor en mi balanza de decir, bueno, no va a ser tanto ruido, nos va a dar más de lo que nos va a quitar si vamos a la México, ¿no? Va a ser poca entrada. Y le dije a René, pues órale, va. Bueno,
Al día siguiente en la mañana voy viendo el cartel que era, ¿no? Que era con Miguel Aguilar, con Diego San Román, pues era la novillada del año, ¿no? La Entonces esta, ahí, perdón, era la novillada, la estelar. sí, 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 así es, así es. Entonces todo eso, pues le sumó muchísima presión, muchísima. ¿Con qué me quedo? Eh, Mira, de inicio creo que fue una actuación, yo definitivamente todavía no estaba para la México. Pero con lo que me quedo fue con el superar el reto, ¿no? Con superarte a ti mismo, con afrontar el reto, con levantar la mano de decir, aquí estoy, o sea, yo vengo con todas las ganas del mundo, son pocas las oportunidades, México, empresa, me estás dando la oportunidad, pues yo respondo y voy a dar lo mejor de mí. Obviamente se notó el nivel, ¿no? Se notó el nivel de los caballos, el mío, la falta de rodaje. Soy muy consciente de eso. Eh, pero bueno, dentro de todo, pues hubo cositas en los caballos que sí me gustaron. Y sobre todo, pues también el sueño de haber toreado la México, ¿no? Ese sueño, por lo menos ya está palomeado. Me encantaría poder regresar a la afición de México, a la Plaza de México, en un nivel mucho más alto, en donde ya suene más el nombre y el apellido Luceiro, ¿no? Sí, por supuesto, pero eso solamente te lo da el tiempo y te lo da pues el estar en plazas, ¿no? El estar acartelado y presentarte es lo único, es lo que te lo da, o sea, no hay manera. Mientras tanto, tienes esta parte que me gustaría que la gente conociera, que es Casa Luceiro, que es este sueño que ha ido creciendo poco a poco y que tiene un concepto muy bonito. ¿Nos puedes platicar? Sí, claro que sí. Un sueño en toda la extensión de la palabra. Eh, Queremos hacer un centro ecuestre y llevarlo a un nivel de reconocimiento nacional. Ese es nuestro objetivo. Claro, es todo paso a paso, ¿no? Desde las instalaciones, desde nuestro personal. Llevamos un año desde cero, digamos, ¿no? Desde que se adquirió la propiedad. Y bueno, pues entenderás temas de construcción, de instalaciones, ahí vamos, cada día mejor. Y en el tema de los alumnos, eh, se vino la pandemia, nos pegó bastante duro. Antes de la pandemia estábamos empezando, quizás tendríamos alrededor de 8 o 10 alumnos. Eh, y ahorita que empieza la normalidad, que te digo que es de 2 meses y medio más o menos para acá, ha habido una respuesta padrísima de aquí, de la gente de Querétaro, y hoy en día ya son más de 40 alumnos, tenemos 3 instructores, tenemos a una equinoterapeuta que está certificada ante el Comité Olímpico, está certificada ante Conocer CEP. Estamos ayudando también a mucha gente con el tema de las equinoterapias y cada vez se van sumando más y más alumnos. Eh, por ahí entre ellos tenemos también, creo que andaba por acá, un saludo a la matadora Paola San Román, que ya está también ahí con nosotros, viene a montar. Un saludo, Paola. Y entonces, pues ahí vamos bien, muy contentos con la evolución. Y bueno, ya estamos en el punto en el que, como son clases personalizadas también por el tema de la pandemia, ya estamos en el punto en el que necesitamos agregar más gente al equipo, traer más caballos para poder seguir expandiéndonos. Esa parte también es muy bonita porque es un sueño familiar. Bueno, que tenías, me imagino que tenías tú y que tú contagias a tu gente para cumplir sueños que se vuelven de individuales a toda tu familia. Sí, así es, y se ha vivido un ambiente muy familiar. Mis hijos, mi esposa vienen, no sé, 3, 4 veces a la semana, andan mis niños corriendo por todo el rancho, muchos de nuestros alumnos son niños, entonces van a clase
y les gusta quedarse ahí en el rancho. Además, son familias que últimamente pues, no han salido, apenas empiezan Ujú. a salir, ¿no? Entonces, planes al aire libre. También estamos en la zona digamos, hay viñedos alrededor, hay una hacienda muy bonita que es la hacienda de Atongo. Entonces las familias aprovechan la clase, incluso traen a los papás, a los hermanos, y de ahí se van al viñedo, se van a comer a la hacienda. Entonces se vuelve un día para ellos muy agradable. La parte, la parte familiar, tu padre dejó un legado muy importante en nuestro país, ¿no? Al fundar Forcados Ujú. Mexicanos, al ser un rejoneador importante. Para ti, en el plano familiar, ¿cuál fue su legado? ¿Qué te dejó a ti? Te refieres más en lo En el personal, plano ¿no? personal, claro. No, Lu, pues muchísimas cosas, muchísimas cosas. Eh, Comienzo diciendo que lo extraño muchísimo, ¿no? Se fue en septiembre del año pasado cuando falleció. Nos hace mucha falta a todos, está presente todos los días. Por lo menos yo en lo personal lo llevo todos los días le dedico unos minutos y pienso en él. Me encantaría que estuviera ahí para ver el crecimiento de todo lo que estamos haciendo, lo cual le tocó un poquito y yo sé que se sentía muy orgulloso. Me encantaría que lo pudiera ver, que estoy seguro que lo está viendo, ¿no? Desde allá arriba. Eh, pero ¿qué me dejó? Yo creo que lo principal fue su manera de ver la vida, su forma de ser, sobre todo su forma de ser, que fue un hombre siempre muy directo, muy derecho, muy auténtico, sobre todo muy auténtico. Yo no le conocí ni 2 minutos de hipocresía a mi papá, en ningún momento. Siempre fue él. Si, si te quería, bueno, te lo hacía saber todos los días. Si le caías mal, no andaba ahí con sonrisitas falsas, ¿no? O sea, era todo muy derecho. Un hombre de equipaje ligero, vamos a ponerlo así, iba por la vida sin sin cargar muchas cosas, ¿no? Como te digo, muy relajado en ese aspecto, lo cual a él le daba mucha libertad, ¿no? Y mucha paz también. Obviamente hay cositas pues yo creo como todo hijo, algunas las aprendemos para bien, otras para mal, con nosotros como esponjitas tomamos las cosas que nos van gustando, pero yo creo que sí, Se nos fue un poquito el audio, pero hay muchas metas que aún me imagino. Te lo voy a decir a título personal, veo a un hombre que no se conforma. Creo que eres una persona que siempre va más, que logra esto y voy por lo siguiente. ¿Qué te hace falta? ¿qué me hace falta? Mira, todavía no está materializado el sueño definitivamente. Ujú. Ninguno de los dos, ni el del rejoneador ni el del rancho. Estoy empezando. Entonces, ¿qué me hace falta? Quisiera yo llevar el centro ecuestre a un nivel, como te digo, de reconocimiento, incluso a nivel nacional, en tema de adiestramiento, en tema de quitación de trabajo. Quisiéramos comenzar aquí en Querétaro fuerte con la equitación de trabajo, incluso para hacer pruebas de otros estados que vengan a Querétaro y que sea de reconocimiento. Y por otro lado, pues a nivel profesional, en el tema de la carrera de rejoneador, pues llegar a un nivel digno, llevar a un nivel en donde pueda yo torear con rejoneadores que admiro y respeto mucho y poderles dar batalla, que todavía no me siento ahí, todavía me sigo sintiendo como el más nuevo. Te Ujú. estoy hablando de compañeros como son Jorge Hernández, que es mi hermano desde jóvenes, al cual admiro mucho, no nada más como rejoneador, sino también como persona. Te estoy hablando
de mi hermano Pedro Luceiro. eh, por ejemplo, ahorita los Fontanet, pues igual van empezando como yo, Fauro van empezando, tenemos muy buena relación, Tarik va empezando, viene con mucha fuerza, pero bueno, poder torear con ellos y estar en ese nivel, que incluso digan, híjole, voy a torear con Diego, con Emiliano Gamero, también lo conozco desde niños, también lo admiro muchísimo, lo respeto muchísimo como rejoneador. Es un rejoneador que le ha costado, que ha batallado, pero que algo sí te digo, trata de todo, lo intenta y lo logra. Entonces, pues mis respetos también para Emiliano y para todos mis colegas. Por ahí anda Luis Pimentel también. Si se me pasa alguno, una disculpa. Pero bueno, eso es lo que me falta, llegar a ese nivel. ¿Te volverías a bajar como forcado? Perdón, es que estoy aquí cargándolo el celular porque me andaba quedando sin pila. Mira, me bajé como forcado hace poco en el rancho de Jorge Hernández y tuve que dormir sentado 4 días por un golpe en las costillas, tuve que dejar de montar 2 semanas. Ok. Y yo desde que me retiré de forcado en el 2010 no había pegado ni una vaca. No. Yo sí me prometí, hoy me quito la chaquetilla, me retiro, me retiro ya. Y si me preguntas, ya no lo volvería a hacer. Ahorita me quiero enfocar al 100% en la carrera de rejoneador. Lo que yo hago diario es montar, entrenar caballos. Entonces, digamos que el forcado sí lo llevas para toda la vida, el barrete lo cargas toda la vida. La escuela del forcado, la escuela del forcado es un tema de valores, de amistad, de ser derechos. eh, entonces, eso me dejó muchísimo, muchísimo. Pero ya volverme a vestir con un grupo, una plaza de toros, en serio, pues yo creo que ya tuve mi momento. Ya le dediqué 10 años a mi grupo al cual quise con todo mi corazón y me le entregué al 100%. Entonces, ahorita toca entregarme al 100% y con todo mi corazón a mis caballos y a mi profesión como rejoneador. ¿Qué tan complicado es preparar a un caballo? Porque de repente la gente dice, ay, bueno, pero ya vienen, como que hacen toda esta parte del rejoneo y creen que es muy sencillo, pero ¿qué tan complicado es adiestrar a un caballo cuando te llegan así al natural, ¿no? Y que a ti te toca esta parte ahora, el estar trabajando para que el caballo, digámoslo burdamente, haga lo que tú le digas o lo que tú le enseñas. Mira, sí te voy a comentar, es complicadísimo, complicadísimo. Si tú agarras un caballo desde cero, desde que nadie se le ha subido, Ujú. hasta que lo puedas tener en una plaza de toros, además haciendo las cosas bien, con un caballo acomodado, reunido, metido bien en las patas, entregando el pecho, ya bueno, dando piruetas, toreando de costado. O sea, es todo un proceso, es todo un proceso. Y acuérdate que la naturaleza del caballo no es de un depredador, el caballo, su naturaleza es que es una presa. Ujú. Entonces, por instinto, cuando un caballo ve a un toro venir a lastimarlo, pues por instinto el caballo quiere huir. Entonces, es tratar de controlar ese instinto, porque una cosa es darle la escuela y la doma. Tú puedes tener un crack ahí con la carretilla a puerta cerrada, pero ya que sale la embestida de verdad, ahí es donde todo ya se magnifica y trata de controlar, porque el caballo es una bestia, ¿no? Trata de controlar a esa bestia, ese instinto, y que además se fusione con una embestida de un toro y se vea bonito, sí es un proceso muy complejo, muy complejo. Como decía mi papá, el rejoneo es poner a tres bestias que no tienen nada que ver una con la otra en un ruedo y que se vea bonito, ¿no? El caballo, el toro y el ¿Y tú? jinete. Sí. Sí, claro. ¿Cuáles son los valores que tú rescatarías? Y generalmente,
pues la fiesta de los toros, siempre he dicho, está llena de valores, pero ¿cuáles serían los, digamos, los tres más importantes para ti en este mundo tan maravilloso de la tauromaquia? Pues mira, yo te lo digo ya como profesional, ¿no? No como aficionado, ¿no? Yo creo que el principal, bueno, todos tienen su peso. La disciplina es fundamental, tanto para un rejoneador como para un torero a pie, un matador de toros, los entrenamientos, el estar constantemente eh, ahí, ¿no? Todos los días tu preparación física, nosotros como rejoneadores, la preparación física de los caballos, estar día y noche arriba de ellos. Entonces, la disciplina es fundamental. El otro yo creo que sería comprometerte contigo, con tus metas, con tus objetivos, a dónde quieres llegar. Si no estás realmente comprometido, pues muchos quedan ahí a la mitad del camino. Exacto. Y por último, pues yo creo que el amor a lo que haces, el amor a lo que haces, y no nada más dentro del ruedo, no nada más a tu profesión, me refiero también a tu familia, a tus amigos. Si no haces las cosas con amor, no salen, no fluyen. Tenemos que disfrutar lo que hacemos. Yo por eso dejé lo que estaba en lo que estaba antes profesionalmente, porque pues no lo disfrutaba, no lo amaba, y yo lo que realmente quiero y disfruto hacer es el tema de los caballos, el tema de los toros, del rejoneo. Por eso lo estoy haciendo. Ok, y es muy válido, es algo muy, muy bonito, sobre todo tratar con caballos. Yo creo que esa parte que en México ahora está tomando un poco más de fuerza, es algo que disfrutamos muchísimo, no solamente como aficionados, sino que podemos darlo a conocer de una manera un poco más noble, porque, bueno, pues estos ataques y de repente llega el caballo y dices, ay, qué bonito, esto lo puedes mostrar y es un poquito menos agresivo, si lo queremos ver de esa manera, para poderlo mostrar y hacer más aficionados. El rejoneo nos ha apoyado, nos ha ayudado muchísimo para poder mostrar un poquito más de la tauromaquia. Sí, definitivamente, sin duda alguna. Eh, Todos mis respetos para el toreo a pie. Yo soy un gran aficionado del toreo a pie. Me encantaría yo poder torear también a pie. Eh, no he tenido la oportunidad de desarrollarme en ese aspecto, ni quiero, ¿no? Para mí lo mío es los caballos, porque eso ya es un mundo totalmente aparte. Pero definitivamente ha sido un complemento muy importante para la fiesta, sobre todo en México, ¿no? Porque si vamos a Portugal, pues allá es la cuna del rejoneo. Eh, Cuando en España se prohibieron las corridas, se prohibieron a los rejoneadores, en Portugal siguieron y siguieron. Eh, Aquí en México, digamos que el rejoneo empieza a tomar más fuerza, pues ¿qué habrá sido? En la década de los setentas, ochentas, cuando empieza el rejoneo en México, setentas. Eh, y claro, con la llegada ya de españoles, y sobre todo también ahí con la llegada de Pablo, el público de repente es un boom, ¿no? A asistir a las corridas de toros. Ya de pronto ya eran todos expertos en rejoneo al año, ¿no? Pero eso nos habla del imán que fue y que hoy en día todavía lo vemos reflejado. Se abrió, Se abrió una puerta muy importante para el rejoneo en México y el público se fue cada vez enamorando más. Entonces, como bien dices, creo que le vino muy bien a la fiesta en México. Así es. Ya se nos pasó el tiempo, desafortunadamente, pero rápidamente quiero mandarle un saludo y un abrazo al matador Jorge Hernández Gárate, que estuvo toda la entrevista, y es una maravilla, un abrazo. Dice que eres muy grande, Diego. Ah, Un tenemos abrazote, Jorgito, te quiero, un abrazote. tenemos una super fan, Fernández Beni, o super fan hombre, no sé si es hombre o mujer, pero don Diego te estuvo escribiendo todo el tiempo.
que si tienes familia en Portugal, que te mando un abrazo. Em, Muchas por aquí gracias, un hay, abrazote. Sí hay familia todavía por allá. hay mucha gente que te manda saludos. Desafortunadamente, una no veo y dos, dos son muchísimos mensajes, pero hay mucha gente conectada y quiero agradecerte. Paola San Román, si anda por acá. Montera de Corazón, te manda saludos. Rosita Chávez, Cris, Santi Mariscal, Curito de Ojuelos, Lucy Hernández Ayala, el torero Luis Miguel Castrillón desde Colombia, la grandeza del toreo. Nos quedan bien poquitos segundos, pero bueno, quiero agradecerte este tiempo, agradecerte la disponibilidad. Nos quedan 15 segundos, lo que tú quieras decir, es tu tiempo. Lu, muchísimas gracias. Un gusto estar aquí contigo. Muchas gracias a todos los que estuvieron conectados. Saludos a todos. Y esperemos en un futuro volver a repetir esto. Ya están